mis amados hermanos en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por darnos siempre la oportunidad de poder estar a través de estos medios y pues dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes por permitirnos siempre entrar a sus hogares y poder estar siempre a través de estos medios compartiendo la palabra del Señor, siempre con este programa Juventud con Propósito. Dentro de esta programación que tenemos, siempre nuestro objetivo es siempre edificar, bendecir las vidas, ahí sí como dice, salvar al perdido, salvar al perdido, librar al cautivo. Y yo creo que dentro de lo que el Señor nos permite siempre hacer, pues es una bendición poder estar siempre en este lugar, y pues siempre con nuestro hermano Pedrito aquí que nos da siempre la oportunidad. Y vamos a orar antes de poder dejar el tiempo a nuestro hermano y pues para poder introducir entonces al tema que quedó pendiente. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios amado por este privilegio, mi Dios eterno. Gracias Padre Celestial por darnos la oportunidad de poder estar siempre, Señor, delante de su presencia, poder, Señor Dios bendito, estar siempre aprendiendo, conociendo más de su palabra, Señor, siempre Padre, trayendo una palabra para cada uno de mis hermanos, aun de aquellos jóvenes, señoritas, Padre, que quizás no saben qué hacer en medio de las circunstancias que se atraviesan, Padre, pero le pido, mi Dios amado, que sea usted trayendo una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, Señor, una palabra de esperanza, Padre, para cada una de las vidas. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas y a todos aquellos que siempre están conectados, Padre, a través de estas redes sociales. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Dios eterno. Amén y amén. Así es que, hermano Pedrito. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes en su programa, Juventud con Propósito. Yo creo que, como siempre hemos dicho, yo creo que Dios tiene cosas grandes para la juventud, la cual, ¿verdad? En este tiempo tiene que despertar, ¿verdad? Tiene que haber un despertar en la juventud que hoy estamos, ¿verdad? En esta generación. Y yo creo, hermanos, que el propósito de Dios siempre es buscar jóvenes dispuestos, ¿verdad?, para cumplir su propósito. Entonces, nosotros, como siempre, ¿verdad?, agradecidos con Dios, con la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra juntamente con los jóvenes, con nuestros hermanos también, que de alguna manera se conectan juntamente con nosotros. Y como siempre les pedimos, ¿verdad?, que compartan esta programación, juntamente con nosotros, para que también sean partícipes con nosotros en ¿verdad?, en este programa que el Señor pues puso en el corazón del pastor que realizáramos estos días. Yo creo que ha sido de bendición para muchos y seguirá siendo de bendición, y yo creo que hay cosas grandes que el Señor tiene para nosotros, por lo cual también les extendemos la invitación, como siempre, para que usted pueda compartir con sus amigos, familiares, hermanos, primos, ¿verdad? Todos tenemos familiares, primos o amigos en las redes sociales o en diferentes partes, ¿verdad? Yo creo que el propósito que Dios quiere para nosotros es que compartamos su palabra. Yo creo que ese es lo que Dios quiere, que todos, dice la Biblia, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Yo creo que ese es el propósito de este programa, que la generación que, ¿verdad?, que vivamos puedan venir a los pies de Cristo. Jóvenes, ¿verdad?, que de alguna manera perdieron el rumbo, puedan volver a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Entonces, como siempre, hermanos, damos gracias a Dios por estar conectado con nosotros, ¿verdad? Nuestros hermanos que se conectan con nosotros por vía Facebook y YouTube. Yo creo que tenemos hermanos que están conectados con las diferentes redes sociales, así que, hermanos, sean bienvenidos en su programa. Sí, es una bendición poder siempre compartir la palabra del Señor. Yo creo que nosotros pues, hemos ido entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo creo que el propósito de Dios para nuestras vidas es servirle, y por lo cual estamos acá. Hemos entregado nuestras vidas al Señor desde nuestra juventud, pues que hemos estado siempre sirviéndole al Señor, y poder así también ser de bendición para la vida de otros jóvenes, para que puedan verdaderamente venir a conocer de Cristo Jesús, y pues también puedan
dedicar sus vidas al Señor también. Así es, yo creo que durante ese tiempo que nosotros estamos platicando, ¿verdad? Yo pienso que el propósito de nosotros es llevar a esta juventud a cumplir el propósito de Dios en su vida. Yo creo que nuestro deseo, nuestro anhelo, ¿verdad?, es ver jóvenes levantarse con ministerios, con dones. Yo creo que es lo más importante dentro de la congregación, como también seamos una generación que haga diferencia en el mundo que hoy estamos viviendo. Yo creo que vivimos en un mundo donde cada día la inmoralidad va en incremento, ¿verdad? Pero yo creo que donde abunda la maldad, dice, sobreabunde la gracia. Yo creo que ese es el propósito de Dios para esta generación, ¿verdad? Que seamos diferentes en medio de un mundo que cada día, ¿verdad?, va en declive. Sí, eso es importante, mis amados hermanos, siempre animándoles a que pues puedan compartir. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? De que yo creo que tal vez, como siempre les decimos, el poder compartir, yo pienso de que usted está haciendo de bendición también para otros. Usted no sabe en qué momentos, en qué situaciones se encuentran quizás jóvenes, señoritas, que quizás esperan una palabra de ánimo, de fortaleza, aún para nuestros propios jóvenes, ¿verdad? Que usted tiene a sus hijos que ya están jovencitos, señoritas. Y yo creo que es importante que podamos nosotros compartir para que sea de bendición hacia sus vidas y conforme a la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros, pues creo que sea siempre logrando el objetivo, ¿verdad? Eso es lo primordial. Sí, yo creo que de alguna manera, ¿verdad?, hoy en día tenemos tantas herramientas para poder expandir la palabra del Señor a donde nosotros no podemos llegar. En cuanto a estos, ¿verdad?, herramientas que el Señor nos ha dado, como el internet, las redes sociales, donde nosotros podemos llegar, a veces no sabemos dónde podemos llegar con lo que nosotros estamos aquí, pero yo creo que la palabra de Dios dice que se tiene que predicar hasta lo último de la tierra. Yo creo que este evangelio se tiene que predicar, ¿verdad? Y más en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, vemos cada día cómo, ¿verdad?, las cosas se están empeorando. Y yo creo que también esperamos un evento glorioso que es la venida del Señor, y yo creo que cada día nos acercamos a esa etapa, y creo que también conforme nos acercamos a esa etapa hay cosas grandes que el Señor quiere hacer dentro de la iglesia y más que todo con la juventud. Yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes con la juventud. Ya ves que ahí en Joel, ¿verdad?, dice que en los postreros días el Señor va a hacer muchas cosas. Amén. Y en todas esas cosas están los jóvenes. Amén. Con visiones. Y yo creo que eso es lo más importante que nosotros anhelamos y queremos, ¿verdad?, ver una generación que se despierte a las cosas de Dios. Amén. Sí, eso yo creo que eso es una bendición gloriosa, de que podamos ver en nuestros jóvenes el cumplimiento de la palabra de Dios. Y pues yo sé que a pesar de que hay dificultades en la vida, pero creo que cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Dios y a poder entender que nuestra vida es para Dios, creo que la vida se nos puede hacer más fácil, porque sabemos que tenemos la ayuda de Dios, tenemos el apoyo de Dios, tenemos lo que Dios en realidad quiere darnos para nosotros y lo que Él también quiere hacer para nosotros. Y eso nos conforta de poder saber de que Dios lleva a cabo su propósito en nuestras vidas. Eso nos alienta, nos anima a poder siempre seguir hacia adelante. Sí, yo creo que todo esto lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad?, desde que empezamos el programa, ¿verdad?, la disciplina juvenil y todos los diferentes temas que hemos viendo, todo va a un alineamiento. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir el propósito en la vida de los jóvenes. En cuanto a eso, pero como hablábamos la semana pasada en el tema que venimos trayendo, el enemigo íntimo, yo creo que tenemos diferentes enemigos. O sea, hay enemigos externos como también internos, que es lo que nosotros queremos ver, y yo creo que cada uno de estos enemigos tienen estrategias para desviarnos del propósito de Dios. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el mundo tiene, ¿verdad?, es uno de nuestros enemigos. Satanás, el diablo, ¿verdad?, que es también otro de nuestros enemigos, pero también hay enemigos internos como el yo, ¿verdad?, el alma, pero también tenemos el otro enemigo que es la carne, que es lo que nosotros veníamos viendo. Entonces yo creo que esto es importante conocerlo. Más que todo conocer esto, ¿para qué? Para que nosotros también vayámonos analizándonos en qué aspecto o en qué área de nuestra vida estamos fallando. Yo creo que lo que Pablo nos trata de hacer ver es
es como darnos ver, ¿verdad?, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, donde, ¿verdad?, podríamos fracasar para no alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Sí, yo creo que para eso estamos acá, pues, para poder siempre traer una palabra y poder enfocarnos siempre al propósito de Dios, y pienso de que en algún momento pues poder ver el resultado y poder ver las cosas que quizás en algún momento pudimos llegarnos a perder, pero al meternos en las cosas de Dios, yo pienso de que empezamos a ver entonces cosas hermosas, cosas gloriosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y como dicen dentro del tema pues que se está tocando, pues aún estamos aprendiendo a conocer que aún dentro de nosotros tenemos que tener un cuidado también en nuestras propias vidas y no confiarnos, porque ese sería el problema más grande, ¿verdad?, que uno podría tener, aún el joven, confiarse en sus propias fuerzas. Yo creo que si algo hemos estado también enfocando es eso, que no nos podemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que nuestra confianza tiene que estar plenamente en el Señor, así como David, ¿verdad?, no confió en sus propias fuerzas, sino que en el quien confiaba era en Dios. Definitivamente, yo creo que muchas veces nosotros nos creemos fuertes, ¿verdad?, como dice, que bueno, nosotros podemos, nosotros sabemos, y tal vez nosotros queremos resistir a ciertas cosas que pueden afectar nuestra vida en sí, pero la realidad vemos que realmente aún el apóstol Pablo tuvo luchas y batallas. O sea, nosotros entonces tenemos que entender que la batalla nuestra muchas veces es con nosotros mismos. Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos hace ver en cuanto, ¿verdad?, le exhorta a Timoteo, más que todo ahí en Primera de Timoteo, donde leímos la semana pasada, en Primera de Timoteo 4:16, donde le dice, ten cuidado de ti mismo. Y no solo de eso, de la doctrina, pero si hay algo que me llama la atención, que el apóstol Pablo le dice, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Prácticamente él está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a mantener, cuando se habla, ¿verdad?, te salvarás, se habla de como estar sano, estar libre de algo. Entonces yo creo que lo que realmente Dios quiere para nosotros es que nosotros, tanto internamente como externamente, nos mantengamos sanos, espiritualmente hablando. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y por qué vienen, verdad? Todo lo que a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no podemos cumplir el propósito de Dios? ¿Por qué no alcanzamos cosas en Dios? Pero yo creo que debemos de ir viendo, ¿verdad?, cuáles son esas áreas de nuestra vida donde que nos está afectando, para que nosotros no podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Exacto, sí, yo creo que esa sería la pregunta prácticamente también en algún momento, ¿no?, de preguntarse por qué es que uno sí y otro no, porque yo creo que Dios tiene propósito para todos. El asunto, pienso que tal vez cuando nosotros no entendemos verdaderamente cómo tenemos que entregarnos a Dios, de cómo poder entregar nuestras vidas a Dios. Sé que está ese enemigo, aún el enemigo, hablándose de la carne, que pues prácticamente nos hace a desviarnos del propósito de Dios, y yo creo que eso es el cuidado que cada uno debe de tener, de no desviarse del propósito de Dios, sino al contrario, meterse, y entre más nos metemos al Señor, yo creo que ahí podemos ver entonces lo que quizás nunca pensamos haberlo visto en nuestras propias vidas. Realmente, entonces, mis amados hermanos, vemos cómo, ¿verdad?, todas estas cosas vienen a afectar nuestra vida. Entonces, también estuvimos leyendo ahí en Gálatas 5, 19, 21, donde dice, manifiestas son las obras de la carne. Que pues ahora, ¿verdad?, también en Gálatas, antes de los versículos anteriores, dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos, dice, se oponen entre sí. O sea, prácticamente no hay un acuerdo entre el Espíritu y la carne. Entonces dice, para que no hagáis lo que quisieres, dice. Entonces vemos que dependiendo de lo que nosotros, como hablamos, ¿verdad?, dependiendo de lo que nosotros alimentamos, eso vamos a reflejar. Yo creo que eso es lo que el apóstol Pablo estaba, ¿verdad?, haciéndonos ver, más que todo. Depende de lo que tú alimentes, eso vas a reflejar en tu vida. Y yo creo que vemos, ¿verdad?, personajes que realmente sí manifestaron esto, y esto los llevó a un fracaso grande, como decía, ¿verdad?, en el caso de Sansón.
que prácticamente Sansón, en vez de satisfacer el espíritu, o sea, como decía él se confió de su fuerza. Y en vez de satisfacer al espíritu que le daba esa fuerza, fue y vino a satisfacer la carne, que era lo que él satisfacía más. Y esto, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en Jueces 16, del 16 al 17, dice que él fue reducido a angustia. ¿Por qué? Por satisfacer, y yo creo que esa es una de las consecuencias graves cuando nosotros satisfacemos más la carne que el espíritu. No sé cómo vea ese punto, yo creo que tenemos que ver, ¿verdad?, qué estamos. Sí, no, yo pienso que en ese aspecto, pues, tendríamos que estar alertas en algún momento, tendría que haber una antenita en nosotros, y claro, no de nosotros mismos, ¿verdad? Pero yo creo que aún el Espíritu Santo es el quien nos viene a alertar a nosotros en el momento en el que podamos estar en un riesgo de una situación en donde podamos caer y podamos fracasar en algún momento. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a ver, como se decía, la vida de Sansón, Sansón tenía un problema, que Sansón era muy enamorado, Sansón le gustaba estar cerca, en este caso con las mujeres, ¿verdad? Porque no solamente tuvo que pensar en Dalila, que Dalila fue el que lo agarró, ¿verdad? Y fue la que le descubrió la fuerza, de dónde provenía la fuerza que él tenía, pero se confió, o sea, se confió, y eso es lo que usualmente pues nosotros tenemos y hemos tratado, ¿verdad? Yo pienso de que alguien que tenga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo mueva a no hacer cosas, o póngale que en este caso, estar un joven con una señorita sola, un cristiano, póngale en este caso que esté con una señorita en un lugar en donde estén solos, entonces ahí y diga, ¿verdad? No, es que yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra, yo estoy siempre en la iglesia, póngale que sean sus herramientas que podría tomar para decir, no, yo estoy fuerte, yo no voy a caer. Entonces, pero, o sea, yo creo que por eso le decía, tendría que haber alguien que nos esté alertando en algún momento, que en este caso tendría que ser el Espíritu Santo, que nos tendría que alertar de no meternos a una situación, como en este caso le ponía, por ejemplo, que un joven se valga de que ora, de que ayuna, y de que lee la palabra, de que está siempre metido en las cosas de Dios, y se vaya a exponer en algún momento a estar a solas con una señorita, o una señorita con un joven. Y entonces, ¿qué va a pasar en este caso? De que tarde o temprano, si se mantiene firme, pero vemos a este Sansón, ¿no? Sansón, por muy fuerte que estaba, y por la fuerza, pues claro, provenía de Dios, ¿verdad? Pero por muy fuerte que estaba, cayó. Sí, yo creo que la mayoría de los jóvenes, lastimosamente, ¿verdad?, vamos a un fracaso, más que todo cuando se habla, ¿verdad?, de la manifestación de las obras de la carne. Yo creo que ese es el punto que nosotros como jóvenes tenemos que conocer. Que la mayoría, ¿verdad?, si hay algo que nos roba el propósito de Dios para nuestras vidas, o nos roba las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, es precisamente lo que es en la fornicación, más que todo en lo que es la vida sexual. Yo creo que ahí uno tendría que analizarse, ¿verdad?, qué es lo que alimenta más. Porque muchas veces nosotros vamos y vamos fracasando en esa área de la vida. ¿Por qué? Porque es una obra que nosotros alimentamos más que al espíritu. Yo creo que, y vemos más que hoy en día, ¿verdad?, cuando uno se mete a redes sociales, se mete a diferentes páginas, aparecen cosas que tal vez muchas veces uno dice, las quiero evitar, pero ahí están. Entonces están presionando, prácticamente tienen una presión sobre esa área, ¿verdad? Para que nosotros satisfagamos esa área de la carne, ¿verdad? Que es lo que nos presiona cada día, nos presiona. Es como Dalila iba presionando a Sansón, presionándolo, a tal punto que él dice que se descubrió. Entonces, siempre en la vida de la juventud va a haber una presión en esta, más que todo en esta parte ¿verdad?, de la obra de la carne, que es la fornicación, que es ahí donde hay más presión en la vida de los jóvenes. Por ejemplo, hoy en día vemos a los jóvenes que a los 15, 13 años ya quieren tener novia. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué uno quiere tener una novia? O sea, ¿para qué?
¿verdad? Que es lo más importante cuando deberían de, ¿verdad?, dedicarse a estudiar o a formar una carrera o algo. Y aún yo creo que, pastor, vemos este problema a nivel iglesia. Amén. En las congregaciones vemos que los jóvenes lo primero que buscan no es un privilegio, no es buscar a Dios, sino que es buscar una novia. A una edad que creo que en nuestro, ¿verdad?, en mucho tiempo atrás no se daba, pero hoy en día vemos a los jóvenes de 12 años para arriba ya quieren una novia, y precisamente es porque hay algo que los está empujando a hacer eso, hay algo que los está presionando a hacer eso, y yo creo que como jóvenes debemos ir viendo realmente, poner, ahora sí como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, prestarle mayor atención a esta área de nuestra vida, porque si no vamos a llegar a ser reducidos a angustia, como lo fue en el caso de Sansón. Sansón tenía cosas grandes, tenía, ¿verdad?, cosas grandes de parte de Dios, cosas que Dios le había dado. Pero más sin embargo, esto fue lo que realmente destruyó a Sansón, y yo no sé qué. Sí, en ese caso yo pienso de que como dice el apóstol Pablo, o sea, yo pienso que siempre estamos conscientes, un cristiano pues yo creo que siempre estamos conscientes de que no queremos hacer las cosas incorrectamente, cosas malas, pongan en este caso, ¿verdad? Pero yo creo que de alguna manera siempre el deseo arrastra y lo sumerge en una situación en donde al final pues es difícil para un joven, una señorita, porque sí tiene su fuerza, pero a veces para salir de una circunstancia en la que puedan caer, a veces no pueden fácilmente. Entonces yo creo que el único quien nos va a ayudar va a ser Dios, así como al final de todo Dios ayudó a Sansón, en el último momento de su vida Dios lo ayudó, pero yo pienso de que es por eso que tenemos que estar conscientes de no buscar el riesgo, de no buscar el peligro, para que de esa manera pues el enemigo no venga y venga a querer destruir nuestras vidas. Yo creo que en Cristo Jesús, aquellos dicen, ¿verdad?, en el mar la vida es más sabrosa, pero nosotros podemos decir que en Jesús la vida es más hermosa, ¿verdad? Entonces yo creo que en Cristo Jesús la vida es muy hermosa. La verdad que uno cuando experimenta ese amor y esa gracia, esa misericordia del Señor, y pues uno se enamora del Señor, yo creo que no quiere cambiar uno esto. Sí, definitivamente yo creo que por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí en Gálatas 5, yo creo que ahí nosotros podemos descubrir muchas cosas. Prácticamente es un perfil del ser humano, sus defectos, pero también como sus virtudes, las virtudes que el Espíritu Santo te puede dar si tú buscas lo que es del Espíritu. Yo creo que ahí en Gálatas 5:19 o 5:21, si no estoy mal en adelante, se habla, por ejemplo, de los frutos del Espíritu. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ver lo que, primero, yo creo que lo que estamos viendo aquí, vemos que Sansón tenía un don especial, que era su fuerza. Pero más sin embargo, cuando vemos que también en los frutos que él realmente, su actitud que reflejaba, no era conforme al llamado que Dios tenía para él. Yo creo que ese es el problema de los jóvenes. Nos dedicamos mucho a lo que hacemos y descuidamos realmente nuestro carácter y nuestra actitud. Yo creo que ese es el problema de muchas veces que nosotros cometemos, que muchas veces, ¿verdad?, tenemos tal vez dones, privilegios y un montón de cosas que podríamos tener de parte de Dios, más sin embargo, pero cuando ven, yo creo que los frutos en nosotros tendría mucho que hablar. Entonces yo creo que en la vida de un joven tiene que haber un equilibrio. O sea, tiene que haber un equilibrio en cuanto a su amor hacia Dios, ¿verdad?, su servicio hacia Dios. Y todo tiene que ver, ¿verdad?, cómo se conduce en la vida. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, Sansón lastimosamente, dice la Biblia, que fue reducido a angustia. Sí, yo creo que hay una versión aún al respecto del versículo clave que usted agarró de ahí de 1 Timoteo 4:16. Dice una versión: ten cuidado con tu forma de vivir. O sea, en la versión pasada dice ten cuidado de ti mismo, pero aquí en esta dice ten cuidado con tu forma de vivir. O sea, eso da una pauta grande prácticamente, que cuando nosotros entonces empezamos a ver que había de tener como un estilo de vida siempre al final, y tener cuidado pues de las cosas internas que también se confrontan y que nosotros pues tendríamos que tener
ese debido cuidado de no dar en algún momento oportunidad a ese enemigo, porque ese sería el punto, no dar oportunidad. O sea, sí se puede vencer en ese caso, más que todo, sí se puede vencer esa necesidad, si podría decir, a lo que son las obras de la carne, sí se pueden evitar, conforme. Yo creo que eso es lo que vamos a ver al final, ¿no? De todo esto. Sí, yo creo que sí, eso es lo más importante, que nosotros tenemos que ver realmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto? También vemos ejemplos en la escritura, ¿verdad? Como ya vimos el ejemplo de Sansón, que lastimosamente fue presionado, y pues claro, cayó en fornicación, que es el área de la vida. Y si vemos en los pasajes de la Biblia, yo creo que ese es el área de la vida de todos, aún de los reyes y todos los que cayeron en la Biblia, precisamente fue en esa área en esa área de nuestra vida, donde pues la mayoría, muchos perdieron cosas grandes, ¿verdad? En Dios, y tal vez Dios tenía cosas grandes para ellos, pero lo perdieron a causa de ¿qué? A causa de algo que ellos alimentaron. Y yo creo que es ahí donde nosotros queremos llegar, es verdad, ver realmente que estamos dándole mayor importancia. Entonces vemos también que Caín fue otro que también falló en esa área de la vida, y yo creo que las consecuencias no solo fueron graves, sino que fue sobre su generación prácticamente de Caín. Entonces vemos, ¿pero por qué? Por una obra de la carne, que es la ira. Entonces dice que ahí en Génesis ¿verdad? 4:6 dice que Caín no pudo controlar su ira contra su hermano. Yo creo que ese es otro de los mayores que nosotros estamos viendo, que muchas veces nos airamos y no sabemos el daño que muchas veces nos provocamos a nosotros mismos. Y yo creo que ese fue también las consecuencias de lo que Caín hizo, tuvo grandes consecuencias sobre su vida. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que salió de la presencia de Dios. Entonces yo creo que eso también es otro de los puntos donde vemos que la ira te puede apartar de la presencia de Dios. Sí, yo pienso de que aún Dios le hizo ver en sí el mal que había en él, pero no quiso aceptarlo, en algún momento no lo quiso aceptar, ¿verdad? Porque pienso de que la situación en la que había caído era una situación en donde había perdido el control de sí mismo. O sea, y algo pues prácticamente negativo vino a tomar el control de la vida de Caín para poderlo llevar a actuar de una manera en la que no fue la correcta, y que al final entonces también le trajo consecuencias, ¿verdad? Entonces creo que lo que lo hizo fue apartarse prácticamente de Dios, ¿verdad? Lo apartó la actitud. Aún yo creo que es importante, hermanos, que nosotros podamos, y aún a todos aquellos que nos escuchan, que aún tu carácter, yo pienso de que tiene que ser moldeado tu carácter, porque si no, de lo contrario, pienso de que aún por el carácter podemos caer en una situación en donde, así como Moisés no entró a la tierra prometida porque por su carácter, era enojado, era bravito también Moisés, y por lo cual pues por su carácter pues no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Como Dios le había dicho que le hablara a la roca, y no le habló, sino lo que hizo fue pegarle. Entonces esa fue una actitud que tuvo en este caso Moisés, y por la cual pues también tuvo una consecuencia. Sí, yo creo que vemos las diferentes consecuencias de lo que, ¿verdad?, es darle prioridad a lo que son las obras de la carne. Como podemos ver, ¿verdad?, que las obras de la carne te llevan esclavo al pecado. Entonces, más sin embargo, Dios le dice a Caín y se lo advierte y le dice, el pecado ya hace a tu puerta. O sea, ya está ahí, pero dice, más sin embargo, Dios le da una salida y dice, pero tú no dice que yo te voy a ayudar o yo voy a hacer algo. No, tú tienes el poder de dominarlo. Pero tú decides, o sea, tú tomas una decisión de darle prioridad, o tú puedes dominarlo. Entonces yo creo que Dios también, antes de que todo lo que nos pueda suceder o cuando viene esto, yo creo que Dios dice, bueno, o sea, tú puedes hacerlo. Y él le da la oportunidad a Caín de reflexionar y de decir, bueno, más sin embargo la ira llevó a matar a su hermano.
Y yo creo que vemos grandes consecuencias al final del cuento. Entonces yo creo que vamos viendo, ¿verdad?, cómo las obras de la carne llevaron a fracasar hombres que realmente vemos, ¿verdad?, que sí perdieron demasiado. Y yo creo que más que todo cuando se habla de la juventud, yo creo que es un asunto mayor, porque vemos que también los jóvenes, sí, estamos muy, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Estás expuesto a esto. Sí, yo creo que eso es lo que vendría a poder desenfocar a alguien del propósito de Dios, a un joven prácticamente, a una señorita, desenfocarlos del propósito de Dios. Y aparte de eso, pues también tener en cuenta de que cuando nosotros podemos ver aún a través de la palabra del Señor, jóvenes que se guardaron, jóvenes que se dedicaron para Dios, jóvenes que a pesar de como siempre hemos hablado de un José, ¿no? De un José joven que entendió, porque a pesar de todo lo que atravesó, José entendió el propósito de Dios, que Dios le había marcado, ya Dios se lo había enseñado, porque también hay ocasiones que Dios les ha hablado a alguien directamente a través de una profecía y les ha dicho, ¿sabes qué? Esto tiene Dios preparado o esto tengo preparado directamente Dios, preparado para ti, y les dice todas las cosas que Dios tiene preparado para él. Y en algún momento se les olvida que Dios les dio una palabra, que Dios les habló para que ellos pudieran cumplir el propósito que Dios, por lo cual los puso en esta tierra. José, por eso, como le digo, a pesar de todo lo que atravesó, tenía razón en algún momento de airarse, de enojarse, tenía razón en algún momento de quererse vengar de sus hermanos, aun cuando sus hermanos llegaron a Egipto. Pero yo pienso de que a pesar de eso, Moisés entendió y dijo, ¿saben qué? Si yo no hubiera entendido el propósito de Dios, ¿verdad? Yo me imagino eso, si yo no hubiera entendido el propósito de Dios para mi vida, todos estuviéramos muertos de hambre. Pero Dios con un propósito lo movió y permitió todas las cosas que atravesó. Sí, yo creo que nosotros podemos ver estos puntos sabiendo, ¿verdad?, que necesitamos realmente ver, más que todo, más cuando se habla, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viendo, es necesario entonces analizarnos. Más que todo, analizarnos a nosotros mismos, no analizar al hermano que está al lado, no analizar a los que están a nuestro alrededor, no, sino que tomarnos. Es como cuando, ¿verdad?, escuchaba algo hoy que decía, cuando tú te acercas a la Santa Cena, por ejemplo, en la última cena, dice que ahí hubo un análisis de todos ellos, también hubo una revelación. Entonces yo creo que nosotros como cristianos, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es para analizar mi vida, en cómo estoy y en qué área de mi vida estoy fracasando. Yo creo que si nosotros queremos ver las áreas de nuestras vidas donde nosotros estamos fracasando, yo creo que la Biblia tiene, ¿verdad?, un sinfín de pasajes que nos enseñan a analizarnos a nosotros mismos y vemos en qué falló tal personaje o qué es lo que más que todo cuando hablamos de Gálatas 5:19, yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos de ir a analizarnos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos alimentando más y cómo esto está afectando nuestra relación con Dios? Yo creo que todas estas, ¿verdad?, las obras de la carne vienen, ¿verdad?, a estorbar la comunión con Dios. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir a analizarnos y decir, bueno, pues esta área, pues es ahí donde estoy fracasando. Pero entonces yo creo que, como decíamos, ¿verdad?, ¿cómo podemos vencer más que todo a este enemigo? Yo creo que una de las cosas que el apóstol Pablo sí habla ahí en Gálatas 6, 7 al 9, dice, no os engañéis, o sea, no te engañes a ti mismo. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Y cuando se habla de corrupción, prácticamente se habla de verdad, de destrucción, de cosas negativas para la vida de nosotros como cristianos. Dependiendo de nosotros, ¿verdad? Como decíamos, dependiendo de nosotros qué es lo que estamos sembrando. Entonces, y sigue diciendo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pero ahí es donde toca algo importante, si no desmayamos. Y yo creo que entonces vemos cómo podemos vencer esto prácticamente es dándole mayor importancia a lo espiritual. Sí, yo creo que eso es lo que siempre hemos enfatizado, ¿no? De cómo poder nosotros vencer aún así las cosas que nos presenta el mundo, como el diablo, como también las cosas que nosotros en sí atravesamos, cómo las podemos vencer. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Que tendríamos que llegar a conocer cómo yo puedo vencer todas esas cosas, porque a veces sabemos al respecto que sí tenemos enemigos, pero ahora ¿cómo vamos a poder vencer a nuestros enemigos? Porque una de las cosas que considero de que entonces hay una batalla entre lo que es la carne y el espíritu, pero ahora entonces a lo que más alimentemos, eso es lo que más va a ir teniendo o va a ir obteniendo una victoria en sí en la vida de una persona, hablándose ya del enemigo interno, ¿verdad? Porque yo creo que dentro de este tema entonces tenemos que entender que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea obrando mayormente en nuestras vidas, entonces de la manera como vamos a poder vencer es llenándonos del Espíritu Santo, y aparte pues de ello, pues yo creo que todo va dentro de un círculo en donde nosotros tenemos que entender de que entre menos nosotros demos opción a la carne, como usted decía, las cosas que usualmente mencionan Gálatas, creo que vamos nosotros a ir venciendo, a no dar lugar a eso, porque hay cosas que también el apóstol Pablo dice, no deis lugar a esto, no deis lugar a aquello. Entonces cosas que usualmente nosotros hemos considerado, y no solamente pensar en las cosas que tal vez son literales, sino que hay cosas también que son espirituales, que vienen a afectar la vida del ser humano, que aún con un deseo, pues usualmente pueda venir también el fracaso para alguien, porque es una puerta que se abre para entonces aún dentro de lo que es la carne, pues venga entonces a destruirnos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos el cuidado de ello. Pero yo pienso que una de las cosas que sí podemos tener en cuenta es que debemos de llenarnos del Espíritu Santo para poder ir venciendo todo lo... Sí, definitivamente, yo creo que y hay varias cosas que yo creo que cuando se habla de lo espiritual, por ejemplo, la oración, que tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo le dedicamos a la oración, a la lectura, cuánto tiempo le dedicamos a la lectura, porque si yo me quiero reflejar, yo creo que nosotros nos reflejamos en la palabra. Cuando tú te alimentas de la palabra, algo tiene que estar limpiado en ti, algo tiene que ser transformado en ti. Yo creo que hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, ha cambiado actitudes, tal vez teníamos en el pasado, pero yo creo que aún usted ha tenido experiencia donde la misma palabra te hace ver tus errores, te hace ver en qué estás fallando. Entonces yo creo que eso es prestarle mayor atención más que todo a la oración. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué dormís? Levántate, ora para que no entres en tentación. Amén. Y Santiago dice, nadie es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, si no estoy mal. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros entramos. ¿Qué tanto le damos importancia a la oración, a la lectura de la palabra? Yo creo que esas cosas son bases fundamentales para nuestra vida como jóvenes cristianos, para que nosotros también a través de la palabra, yo creo que cada uno de nosotros fuimos descubriendo lo que Dios tenía para nosotros conforme nos fuimos metiendo a la palabra de Dios, buscando, ¿verdad?, y escudriñándolo, como dice Josué, ¿verdad?, que escudriña esto y léelo, medítalo. Yo creo que ese es el darle mayor importancia a lo espiritual. Entonces, y no solo eso, vemos que también, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos todo esto, yo creo que tiene que haber un fruto en nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de nosotros hay un espíritu que va a reflejar el fruto que nosotros llevamos. Entonces yo creo que el apóstol Pablo lo hace ver bien cuando dice ahí en mismo Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu, uno que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo que, ¿verdad?, no tuvo Caín, que es el dominio propio. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir viéndonos, ¿verdad?, si tenemos dominio propio sobre nosotros en lo que nosotros hacemos. Yo creo que vemos a un José que tuvo dominio
propio sobre su vida cuando fue confrontado por la mujer, ¿verdad? Y hablando en el área, ¿verdad? Que nosotros estábamos hablando, el área sexual, fue confrontado y Sansón dijo, no, o sea, el dominio que él tuvo para soportar esa tentación, yo creo que ninguno, cualquier joven desvanecería en ese instante, pero más sin embargo José tuvo dominio sobre él mismo. Sí, yo pienso de que en este caso, pues cuando uno empieza a analizar la vida de José, es tremendo porque no estaba viejo. Dice que de la edad de 17 años fue donde empezó a batallar con sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿cuántos años han de haber transcurrido en el tiempo que le tocó? Póngale de 17 a 20 años probablemente. O sea, es que no fue, pero pienso dentro de esa etapa, ¿verdad? Pero yo pienso que ahora nosotros quizás nos enfocamos más en los cristianos, ¿verdad? Pero poder pensar en alguien que no es cristiano, porque yo pienso de que alguien que no es cristiano pues vive la vida loca, como usualmente decía el cantante aquel, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno no es cristiano, uno pues no anda pensando uno si quiero hacer lo bueno o no quiero hacer lo bueno, o sea, uno a lo que uno sabe, a lo que uno entiende, pues uno dice, no, pues estoy joven, voy a disfrutar mi vida, dice uno, ¿verdad? Porque uno pareciera que hacer de todo un poco en el mundo, pues eso es disfrutar la vida. Entonces, pero uno no ha entendido de que estamos en este mundo con un propósito de parte de Dios. Porque a veces le he preguntado a personas, y aún ya personas adultas, y yo le pregunto a ellos, ¿usted sabe por qué está aquí en la tierra? Y me dice, hay quienes que me han contestado, me dicen, mire, yo estoy aquí porque para trabajar, quiero hacer mi casa, mi terreno, quiero con mi familia. O sea, hay gente que me ha respondido así. Entonces le digo, ¿sabe qué? No. Le digo, Dios nos trajo aquí a este mundo con un propósito. Y el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo es para que nosotros le adoremos y para que nosotros le sirvamos. Y entonces, claro, en el servicio, pues cada quien va descubriendo, ¿verdad? Su don, su talento que Dios le ha dado. Pero cuando uno está sin Cristo, por lo menos, usted me pregunta, ¿verdad? Que si yo pensaba en un día servirle a Dios. Bueno, pensé servirle a Dios de otra manera, ¿verdad? Pero, o sea, viviendo en el mundo era una vida descontrolada. Era una vida definitivamente sin frenos, ¿verdad? Como se dice usualmente. Pero eso, pues, hasta venir a Cristo Jesús, lo entendí, como yo creo que también usted, ¿no? Sí, yo creo que todos pasamos en esa etapa de la vida donde nosotros realmente no queríamos saber o no queríamos saber de Dios en un cierto tiempo. Claro, la mayoría de nosotros muchas veces, bueno, en mi caso yo crecí en el Evangelio, desde niño yo crecí en el Evangelio, yo conocía, ¿verdad?, muchas cosas, pero yo creo que también eso me ayudó, ¿verdad?, a acercarme a Dios nuevamente, porque hubo un tiempo donde realmente no quería saber nada de Dios, y yo creo que todos pasamos en esa área, combatimos con esa área de nuestra vida, pero siempre en cuenta que yo alimentaba algo, en este caso alimentaba más los deseos de mi carne que los deseos espirituales, porque se había, ¿verdad?, rompido, ¿verdad?, esa relación que yo tenía con Dios. Y yo creo que todos pasamos en esa etapa como jóvenes, pasamos en esa etapa, como dice, en la etapa de la rebeldía, ¿verdad?, donde uno no quiere saber nada de Dios, uno, ¿verdad?, se quiere, ¿verdad?, más que todo, como se cree autosuficiente en un caso. Entonces, yo creo que como jóvenes debemos de reconocer, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos cuáles son nuestras faltas, entonces vemos realmente que muchas cosas perdimos por una de las cosas, por nuestra rebeldía ante Dios, y por más que todo no darle prioridad a lo espiritual, sino que darle prioridad a la carne, nos llevó muchas veces al fracaso, ¿verdad? Nos llevó más que todo, ¿verdad?, al desánimo, nos llevó a la depresión. Muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy en día vemos jóvenes que viven más que todo desanimados, deprimidos, y más cuando la mayoría de los jóvenes sufre esta parte. Yo creo que, no sé si usted sufrió, pero muchas veces sufrimos esa parte de la depresión ¿verdad?, por el rompimiento en una relación y todo eso. Entonces eso lleva a que nosotros nos causamos daños entre jóvenes.
Y yo he visto, ¿verdad? Que por ciertas cosas, ¿verdad? He visto cómo jóvenes, señoritas, se han lastimado, se han herido por una relación a muy temprana edad. Amén. Entonces vemos cómo llegaron al fracaso. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la oportunidad, nunca le prestamos atención a lo espiritual. Amén. Simplemente nos dejábamos guiar por los deseos de nuestra carne. Y Amén. yo creo que es el mayor problema que ¿verdad? Con lo que hemos estado luchando, y vemos, ¿verdad? Como Amén. jóvenes, entre jóvenes se han herido. Por ejemplo, alguien me dijo una vez, esto es una cadena. Si una señorita hiere a un joven, este joven va a herir a una señorita y esta señorita va a herir a otro joven. Entonces, todo es una cadena de tal manera que la sociedad se encuentra tal como se encuentra. ¿Por qué? Porque es una cadena que entre nosotros nos herimos por darle prioridad a algo, más que todo a los deseos de la carne, y no prestarle atención a lo espiritual. Sí, yo creo que es por eso, como le decía, hacerle hacer la diferencia en este caso a alguien que ya ha estado en Cristo Jesús, porque como usted decía, se dan casos, pues usualmente ahora jóvenes, señoritas que han estado en una congregación y que de alguna manera se han lastimado, se han afectado, pero como usted decía, pues a veces van por solamente, en este caso, pues para ver qué agarran, ¿verdad? A ver qué cachan, como dice allá en mi tierra, ¿verdad? Entonces, yo creo que es con un interés que a veces se acercan a la iglesia prácticamente y no se acercan porque quieren en realidad conocer de Dios o quieren tener una intimidad en sí con Dios. Entonces yo pienso que cuando uno viene a la congregación, uno viene a buscar a Dios, no viene por una mujer o por un hombre, sino que uno viene por Dios. Y una de las cosas, por eso como le decía anteriormente, yo creo que si se habla de alguien que no ha sido cristiano, que no es cristiano, yo sé que a veces se le es difícil, pero en este caso, dejar las cosas del mundo. Yo creo que sí, una de las cosas que a mí se me fue difícil fue dejar las cosas del mundo, las cosas que el mundo le ofrece a uno, como dicen usualmente, ¿verdad que he dicho? Le ofrecen fama, lana y dama. Entonces, usualmente uno pues está acostumbrado a la vida esa. Yo por lo menos no crecí en el Evangelio, por lo menos usted creció en el Evangelio, ¿verdad? Y pues quizás lo que sí hubo fue un rompimiento. En cambio, en mi caso, no, a mí era una separación totalmente con Dios porque no era cristiano, no nací en una cuna cristiana como dicen usualmente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno viene a Cristo, entonces se da cuenta uno de la verdad, de la realidad de la vida, de que la vida no es como uno lo pensaba. Porque yo en el mundo, si yo les contara cada una de las cositas que yo hice en el mundo, pues hice cosas vergonzosas, penosas, cosas tremendas que al final de todo, pues yo a veces me río, ¿verdad? En mis locuras que hice, porque digo, bueno, al final en Cristo vine a entender mejor las cosas. Sí, yo creo que todos vamos en este camino. Yo creo que la mayoría de los jóvenes vamos por este camino, y más Amén. que todo cuando hablamos de los jóvenes cristianos, tenemos que entender que estamos luchando muchas veces con nosotros mismos. Por eso dejamos con esto, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo creo que Amén. nos lo dice a nosotros, que dice, ten cuidado de ti mismo, ten Amén. cuidado de tu forma de vivir. Y yo Amén. creo que ese es el propósito de lo que nosotros queremos dar a entender aquí, es que realmente queremos ver qué es lo que nosotros le estamos prestando mayor atención y a qué Amén. nosotros le estamos dando prioridad en nuestra vida. Yo creo que ese es el punto, a qué nosotros le estamos dando prioridad en nuestra vida. Ahora, si nosotros le hemos estado dando prioridad a otras cosas, menos a lo espiritual, yo creo que es el tiempo de reflexionar. Amén. Es el tiempo de reflexionar y decir, bueno, ¿en dónde fue que caí? ¿En Amén. dónde fue que reflexioné? Que no pude sostenerme. Entonces yo creo que aún Dios, viendo la situación de Sansón, Dios tuvo misericordia de él. Amén. Aún Dios, viendo la situación de David, Dios tuvo misericordia de David. Y así Amén. sucesivamente podríamos hablar de diferentes personajes en los cuales Dios a pesar de que fracasaron, sí, fracasaron. Yo creo que como seres humanos vamos a fracasar en algún momento en una área de nuestra vida, pero eso no nos da el derecho de quedarnos ahí. Amén. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para nosotros, y si hay alguien que nos puede restaurar en este caso, yo creo que es el Señor. Amén. Y yo creo que si nosotros hemos perdido la relación con Dios por estas
por las obras de la carne que posiblemente los cometimos, y yo creo que es tiempo también de decir, bueno, sí, o sea, de reconocer esa condición, de reconocer mi debilidad y decir, Señor, esto es lo que estoy fallando. Yo creo que Amén. todos realmente aquí, aún hasta el más espiritual puede, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que cree estar firme, mire bien que no caiga. Amén. Y yo creo que ese es el punto que nosotros queremos transmitirles en esta hermosa tarde, es que demos mayor importancia al espiritual, conozcamos cuáles son nuestras debilidades. Amén. Y prestarle atención para que nosotros no cometamos los mismos errores, para que también nosotros no perdamos el propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que ese Amén. es el punto, que Amén. nosotros no perdamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha otorgado. Yo sé que a cada uno Dios nos ha dado un don, a cada uno Dios nos ha dado un talento, Amén. a cada uno Dios nos ha dado algo para ponerlo, ¿verdad?, a obrar en su casa. Yo creo que eso Amén. es lo más importante, buscar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Está en nosotros de tener una comunión con Él y acercarnos más a lo espiritual. Yo Amén. creo que ese es el punto, ¿verdad?, final de esto, que nosotros vayamos buscando y prestándole mayor atención a lo que es lo espiritual. Amén. Yo pienso que en este caso pues tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, y al final yo creo que el mayor resultado de poder ver el propósito de Dios para nosotros es que póngale que ahorita estamos acá, ¿no? Y al final ponga que ya cuando ya pasen unos 40 años, Pedrito ahí está ahí predicando, ¿verdad? Yo creo que al final de todo, ver el resultado de todo, de lo que en realidad, del propósito de Dios. Porque esta carrera pues no es del que comienza, sino del quien termina, ¿verdad? Porque yo pienso de que nosotros seguimos hacia adelante y de poder ver al final que entonces el propósito de Dios se cumplió en nosotros, y que entonces podamos aún así ver en nosotros los frutos, poder ver el resultado en sí mismo nosotros mismos, de las cosas que vamos venciendo, que vamos ganando esa batalla, que vamos nosotros marcando en nuestra propia vida, y decir, wow, o sea, sí, hay algo extraordinario en Cristo Jesús que pensé que no era, nunca me imaginé que era como en realidad es, ¿verdad? Porque por lo menos yo de mi parte, como le digo, no nací en una casa cristiana, pero en realidad al poder venir a los pies de Cristo, yo, para mí, de todas las cosas que hice en el mundo, que atravesé, que estuve a punto de que me mataran, estuve a punto de matarme yo solo, aquí, en diferentes términos de la vida. Por eso le digo, aquel que está en Cristo es un sufrimiento tremendo y sin ninguna esperanza, pero cuando uno viene a Cristo Jesús, entonces se da cuenta uno de que van a haber frutos, van a haber buenos resultados, al final del tiempo van a haber buenos resultados. Entonces queremos dejarle esto en su corazón, ¿verdad? Y que puedan meditar en esto, y que podamos seguir hacia adelante y poder ser llenos del Espíritu Santo, que considero que eso nos va a ayudar a nosotros como cristianos. Sí, definitivamente, mis amados jóvenes, yo creo que este es lo que, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos ha enseñado hasta ahorita. Claro, es el apóstol Pablo enseñándonos en la palabra del Señor, dándonos, ¿verdad?, todas estas características que nosotros podemos ir descubriendo a través de su palabra. Yo creo que si usted se acerca a la palabra del Dios, yo creo que usted puede ir descubriendo cosas mayores que nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo, yo les dejo con esto lo que él dijo: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo creo que eso es lo que el propósito final. Así que, mis hermanos, les dejamos con esto, ¿verdad? Y reflexionémonos en dónde estamos fallando y qué queremos cegar más adelante. Yo creo que todo el sacrificio, todo, ¿verdad?, lo que nosotros hagamos en este tiempo, ¿verdad?, tendrá su recompensa. Amén. Y yo creo que nosotros esperamos recibir una recompensa de parte de Dios y no de parte de los hombres. Así que gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por haber, ¿verdad?, compartido su tiempo juntamente con nosotros, también con nuestro pastor que está con nosotros. Realmente estamos contentos de llegar con ustedes
todos los domingos. Así Amén. que los invitamos para que el próximo domingo, ¿verdad? Nos permite, ¿verdad?, compartir juntamente con ustedes nuevamente a esta misma hora, a las 2 de la tarde. Vamos a Amén, estar así es. igual en la programación de los jóvenes. Así que ahí, como siempre, los invitamos a que se conecte juntamente con nosotros y, como siempre, ¿verdad?, juntos podamos edificarnos, juntos podamos ir aprendiendo. Yo creo que Amén. tanto todos como nosotros que, ¿verdad?, vemos aquí, como los que están, todos estamos aprendiendo. Yo creo que Amén. ese es nuestro propósito, seguir aprendiendo cada día algo nuevo de parte de Dios. Así que les damos gracias, hermano, por haber estado con nosotros, a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en Facebook, a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en YouTube. Gracias por haber Amén. estado con nosotros. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Y esperando, ¿verdad?, que tengan una excelente semana, una semana próspera, y que el Señor los guarde de todo mal, de todo lo que está aconteciendo. Amén. El Señor sea, ¿verdad?, el protector de su hogar, el protector de su familia, el protector de todo lo que usted tiene, ¿verdad? Que el mal no toque su casa. Y yo creo que donde habita la presencia de Dios, el mal no puede habitar. Así que, Amén. mis hermanos, los bendecimos y vamos a elevar una oración y que el Señor los bendiga. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, te Sí, damos Señor. gracias por la oportunidad de haber estado juntamente Sí, con mi mis Dios. hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus Sí, consejos. Padre, gracias, gracias. Señor, por tus instrucciones. Sí, Sabiendo Señor, que eres gracias, tú, mi Señor, Dios. el que nos enseña, el que nos instruye Sí, cada día Padre, en el gracias. camino correcto, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú siembres esta palabra en el corazón Sí, de Señor, esta por generación, favor, Padre. y que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada joven, Señor, Sí, mi de Dios. cada señorita, Padre. Sí, Señor, Que tu por gracia repose sobre ellos, Señor. Sí, Que tu Señor, fidelidad no gracias. sea parte de nosotros, Padre. Sí, Señor, En el mi nombre de Dios, Jesús aleluya. te pedimos que tú guardes, Sí, Señor, Señor, mi Dios a cada eterno. joven, a cada Sí, Padre, por señorita, favor. que seas tú fortaleciendo sus vidas, Padre. Sí, Y a mi los Dios, que de por alguna favor, manera, Padre. Señor, han perdido la comunión contigo, que Levántalos. puedas tú, Señor, Glorifíquese. fortalecerlos, levantarlos, restaurarlos y En el nombre de levantarlos una Jesús. vez más en el nombre Sí, de Señor. Jesús, Sí, Padre. Padre. Creemos, Señor, que tú, Señor, eres el que nos levanta, eres Sí, el que Señor, nos sí, mi restaura, Dios. eres el que nos da fuerzas para Sí, seguir adelante. Así, Sí, mi Padre, Dios. te pedimos que tú nos cubras con la sangre de Cristo, Sí, que Padre, tú por nos favor. guardes de todo mal, que Sí, tú mi nos Dios. protejas, Señor, Sí, y que Padre, tu sí. gracia y tu favor no se aparte sobre nuestras vidas. Sí, En el mi nombre Dios. de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, sí, Hijo, Señor, gracias. y gracias, En el nombre de Espíritu Jesús, amén. Santo. Amén. Y bendiciones, mis amados hermanos. Amén.